Amigas y amigos de ULATV, estamos hoy con otro programa de Enfoques y en esta oportunidad queremos analizar un poco la situación económica que vive Venezuela. Muchos de los ciudadanos quisieran conocer cuál es la situación y cuál es el origen de esto que estamos padeciendo. Precios muy altos, no se consiguen, hay colas, no se consigue el efectivo. Muchos problemas que estaremos analizando en este programa con el profesor Alberto Hurtado del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Tiene su sede en la Facultad de Ciencias Económicas de esta casa de estudios y con él hablamos acerca de esta situación. Estamos viviendo un proceso hiperinflacionario en Venezuela. ¿Cuál es este origen que nos lleva a este problema que estamos teniendo los venezolanos, que ya se vio en otros países y que hoy estamos conociendo acá en nuestra nación? Sí, Leonardo, el país acaba de iniciar su primer proceso hiperinflacionario. Por primera vez en la historia, el comportamiento de los precios en la economía alcanza niveles que pueden ser descritos como de hiperinflación. A partir de que los economistas concluimos esto, principalmente porque la evolución interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor en Venezuela, estimado a través del índice que calcula la Asamblea Nacional, sobrepasó ya el nivel de 550%. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el mes de octubre de 2016 y el mes de octubre de 2017, la inflación en Venezuela alcanzó los niveles de 550%. Además de eso, de acuerdo a las estimaciones oficiales y no oficiales acerca de la inflación en Venezuela, ya estamos cerrando el tercer año consecutivo con inflación de 100 o más de 100% anual. Eso es otro síntoma del colapso del sistema de precios y con ello podemos aceptar el inicio del proceso inflacionario, que tiene su origen, como toda hiperinflación sufrida por economías del mundo, en dos causas principales. Cualquier otra razón que ustedes escuchen, que lean o que se documenten, que pueda ser utilizada para señalar como causal de la hiperinflación venezolana, simplemente va a potenciar las dos razones que a continuación les voy a explicar. La primera de ellas es la presencia de un shock externo con implicaciones presupuestarias que hace que el gobierno sencillamente no pueda equilibrar lo que gasta con lo que le ingresa. El presupuesto público entonces se entra en un déficit crónico que al no poder ser cubierto con ingresos corrientes, pues condiciona el financiamiento de la gestión pública a el financiamiento monetario, la primera razón. Y la segunda es la presencia de gobiernos débiles, gobiernos en todas las estructuras de poder, a su nivel nacional, estatal y local, que no pueden recuperar el financiamiento tributario e implementar los ajustes presupuestarios tal que se reequilibre el presupuesto público. En ese sentido, son autoridades que terminan dependiendo en exceso del uso de subsidios y transferencias para mantener su piso político, que lo mantenga en el poder, y para ello pues evita imponer impuestos, aumentar tasas, impuestos y tributos, hacer los ajustes administrativos que impliquen reducción del gasto para recuperar el equilibrio presupuestario y al final de cuentas termina recurriendo al financiamiento monetario para cubrir sus déficits presupuestarios y con ello entonces crea las condiciones para la hiperinflación. Cuando esos dos fenómenos se presentan en la economía, y es lo que estamos evidenciando en nuestro país, porque desde junio de 2014 estamos sufriendo un shock externo con implicaciones presupuestarias, la caída extrema y el cambio de ciclo en el marcador del precio internacional del barril del petróleo venezolano, la primera razón, y además mucho antes de 2014 el gobierno estaba utilizando los subsidios y las transferencias como mecanismo de mantener popularidad y lograr ese apoyo político que le garantizará su gestión en economía para nuestra sociedad. Y eso junto entonces ahora en un clima de dificultades, pues entonces lo amarran para hacer los ajustes tributarios que implicarían aumentos de impuestos, reducciones del gasto, que no está dispuesto a hacerlo por las consecuencias políticas que eso traería y sencillamente ha optado por inundar la economía con monedas y billetes recién impresos, que eso es el financiamiento monetario. Ahora, ¿cómo hacer en un país
que no se produce prácticamente nada, donde la producción ha caído, un gobierno que expropió a una serie de empresas que eran productivas y que ahora las asume para sí mismo y prácticamente no le da un trabajo como tiene que ser en materia gerencial, las lleva a la quiebra y no tener producción. ¿Cómo se hace para cobrar impuestos? ¿Cómo se hace para elevar el ingreso de la población, un ingreso real, no ingreso ficticio como este que se está haciendo con la impresión de billetes sin ningún respaldo, para que se pueda recuperar la economía del país, derrotar esta hiperinflación que estamos teniendo? Estamos claros que el proceso inflacionario comenzó y el principal reto de todos los venezolanos es reconocer ese fenómeno y a su vez actuar. Y actuar no de manera improvisada, porque traería serias consecuencias para la actividad que nosotros realicemos en la economía. Además, necesitamos permanecer activos, mantenernos activos y responder ante los hechos que están ocurriendo a esa velocidad a la que crecen los precios, la dinámica de cambio de precios que existen en la economía y por ende cómo ello condiciona mi actividad de producción, mis inversiones, mi ahorro. En ese entorno, entonces, ¿cómo solucionar la crisis? La crisis se soluciona a partir de la implementación de un plan serio de ajuste estructural en donde se combine un plan de estabilización monetaria con un plan de austeridad fiscal que por un lado recupere los ingresos del sector público y por el otro disminuya o ajuste a la baja los grandes compromisos de gasto público que tiene el Ejecutivo Nacional para que ese presupuesto nacional vuelva a su equilibrio y no tengamos la necesidad desde las esferas del gobierno de tener que poner a funcionar la maquinita que acuña e imprime monedas y billetes, ¿sí? ¿De qué se trata ese plan de estabilización monetaria? Es necesario repensar la posibilidad de implementar un plan serio y creíble de convertibilidad de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense que permita licuar, drenar de la economía la gran cantidad de monedas y billetes que existen en circulación. Y si no es por un plan de convertibilidad estrictamente fijo en donde se pueda lograr eso, pues pensar en iniciar un proceso de sustitución de la moneda. Un proceso de sustitución de la moneda que permitiría precisamente eso, licuar la cantidad de dinero en circulación que existe en la economía y a partir de allí facilitar la actualización de los precios de los bienes y servicios pensando en la relación de intercambio de esos bienes en el comercio internacional, es decir, aproximarnos al precio relativo de los bienes que se comercializan acá y esperar que esa actualización de precios al darse pues se mantenga en el tiempo y no se esté indexando cada vez que aumenta la inflación. Eso solo es posible a través de un plan serio de convertibilidad de nuestra moneda, en donde recuperemos la confianza en nuestro signo monetario y le devolvemos la autonomía y la independencia al Banco Central, por un lado. Y por el otro lado, el gobierno debe abrocharse el cinturón. Así como nos están obligando a abrocharnos el cinturón a todos los venezolanos, el gobierno lo debe hacer. Y en el plan de austeridad fiscal, conociendo la realidad económica país, no podemos inundar la economía de impuestos, es cierto, Leo, pero hay estrategias para aumentar ingresos que nos permitirían retomar el equilibrio presupuestario. Debemos recuperar la industria petrolera, Leonardo, una industria petrolera que ahora está produciendo menos precios del barril, menos ingresos para el país. Necesitamos recuperar la industria petrolera. También debemos reestatizar las empresas públicas no productivas. O la devolvemos a los dueños o empezamos un proceso llamamos un proceso de licitación en donde garanticemos financiamiento y recursos en divisas o en bolívares y con eso aumentamos los ingresos del Estado. Ahora, un gobierno con una mentalidad socialista en el que se habla de todo el poder para el Estado, en el que se entregan recursos en todos los sectores de la sociedad, con la manera de tener a la gente con el respaldo de esta población, en la que usted le está entregando cada vez más dinero a través de que si carne de la patria, que si bonos solidarios, que si las madres cuidadoras. Ahorita se está anunciando un bono de 500.000 bolívares para las mujeres que tengan carne de la patria. O sea, entregar más dinero a la economía, al inyectar más dinero a la economía venezolana. ¿Cómo reducir la inflación si esto en una economía sin producción pues nos está traduciendo más aumentos? No es posible, Leonardo. Y por eso entonces podemos ser muy claros con los amigos televidentes al decirles que si seguimos por esta vía la situación puede empeorar. Y puede empeorar porque sería colocarle todos los días gasolina a un fuego hiperinflacionario que va a llevar al colapso del sistema de precios y nos puede llevar a tener niveles de inflación muy próximos a los que han tenido países latinoamericanos en los 80 y 90.
la misma estrategia aplicada en Bolivia lo llevó a tener 11.500% de inflación anual en el 90. La misma estrategia aplicada en Perú lo llevó a tener en el 85 7.500% de inflación. La misma estrategia implementada en Argentina y en Brasil en el 89, 90 y 93 los llevó a bordear la inflación del 2.000 y más de 2.000% anual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no podemos asegurar poder adquisitivo e incentivo a las actividades productivas en la economía nacional mediante emisión de dinero sin que se generen las condiciones de confianza y credibilidad, tanto en la gestión pública como en las actividades propias de la economía nacional, para que todos estemos dispuestos a poner un granito de arena para cambiar la situación del país. Llegaremos a tener posiblemente, como la Alemania del 32, dinero en carretillas para ir a comprar un desayuno. Es muy probable que veamos entonces los efectos de las hiperinflaciones, que no solamente son esos que se documentaron de la experiencia de la Europa de los años 20, de la década de los 20 del siglo pasado, Alemania, Austria, Hungría, Rusia, sino que también lo que nuestros vecinos, nuestros países en Sudamérica que han sufrido el proceso hiperinflacionario en los 80 y en los 90 documentaron. ¿Y qué tenemos? Tenemos principalmente el colapso del sistema de precios, dependiendo de la intensidad del problema hiperinflacionario, el sistema de precios nuestro terminará de colapsar y nos veremos haciendo intercambios comerciales a estilo trueque, entonces mercancía por mercancía. Las cantidades de monedas para hacer una simple compra aumentarán, entonces no solamente en carretilla, Leonardo, tendremos que llevar camiones con billetes para comprar. Aumentarán el tamaño de los billetes como el actual de 100.000 bolívares. Ya se habla incluso de billetes de 500.000 y de 200.000 bolívares. Los coros monetarios se pondrán cada día más rápido, se intentará poner cada día más rápido en una denominación que le sea cómodo al ciudadano de Venezuela, pero eso implica una estrategia también inadecuada para atender el problema hiperinflacionario. ¿Por qué? Porque si tomamos lo que nos dice la historia de las economías hiperinflacionarias, países que usan la estrategia de nuevas piezas del cono monetario para atender ese problema, terminan con billetes de $1 billón, como los dólares zimbabuenses del 2009, de 10 y hasta más millones y millardos de marcos, de pesos argentinos, de intis peruanos y de pesos bolivianos en su época de economías hiperinflacionarias tanto en Argentina, Perú y Bolivia. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es la manera de corregir la hiperinflación actualizando todos los días, mes a mes, año a año, el cono monetario. ¿Por qué? Porque la actualización del cono monetario es un proceso para facilitar las transacciones por bienes y servicios de la población, que se realizan y se ponen en práctica desde las funciones de las autoridades monetarias, desde los bancos centrales, tanto en economías con estabilidad de precios como en economías con alta inflación. Un ejemplo, Colombia el año pasado, en 2016, actualizó su cono monetario y puso en circulación el billete de 100.000 pesos. Y en Colombia no hay hiperinflación, no hay inestabilidad de precios, tienen un récord de 40 años con inflación moderada. Pero la actualización de precios se hace en economías con inflación y con estabilidad de precios. Y el principal propósito es facilitarnos la vida, reducir los costos de transacciones por bienes y servicios. ¿Tendrá una influencia directa en el venezolano común esta reestructuración y refinanciación de la deuda que fue anunciada por el presidente de la República? Hay economistas que dicen que nadie va a querer comprar un bono en estas alturas, un bono es del 2018, que es extemporáneo, que estos papeles no se pueden negociar debido a las sanciones que presentan algunos funcionarios del gobierno. ¿Cuál es la situación que se presenta en el país con la deuda externa y esta gigante empréstitos que ha adquirido el país desde tiempos de Hugo Chávez? Sí, Leonardo. Entonces, si este análisis que estamos haciendo, entonces que nos indica que el gobierno debe disminuir el carácter ideológico de su gestión pública en economía, debe hacer un esfuerzo para emprender estos planes de ajustes estructurales, si piensa en mejorar nuestro bienestar, y además le agregamos que las condiciones de la economía exigen un gobierno fuerte que por consenso emprenda esa tarea de estabilización monetaria y presupuestaria. Al cambiar el supuesto ceteris paribus que estamos utilizando para hacer todo nuestro análisis e incluir la variable de condiciones macroeconómicas, la principal que condiciona todo este análisis tiene que ver con el actual estado de las relaciones internacionales, tanto políticas como económicas y comerciales de nuestro país con el resto del mundo, y la premisa deuda pública en moneda extranjera. ¿Por qué?
Porque el 1 de noviembre el presidente de la República señaló su intención de empezar el proceso de reestructuración y refinanciamiento de la deuda en moneda extranjera, pensando en lograr que el país logre unos mejores resultados a razón de la asignación adecuada de los escasos dólares que tiene la nación. Entonces, eso es el preludio de un default que el gobierno venezolano puede declarar en los próximos días. Y en ese entorno, ¿a qué les puedo hacer referencia cuando les planteo la posibilidad de default? Y es que empieza un proceso de reestructuración y refinanciamiento de la deuda en moneda extranjera justo cuando se acerca los últimos pagos de los compromisos de deuda que tiene el país para 2017, pero también estamos cerca, al finalizar este año, de empezar el año 2018, cuando la nación tiene que pagar cerca de 8.000 millones de dólares de deuda externa. Eso implica que cuando tenemos por debajo de 9.000 millones de dólares en reservas internacionales y estas no llegan a ser 3.000 millones de dólares en dólares líquidos, el gobierno en dinero efectivo, el gobierno está de manos atadas para poder pagar sus compromisos de deuda como lo ha venido haciendo. Pero teníamos 9.000 millones antes del pago del primer lote de deuda, debemos tener mucho menos. Claro que sí. Entonces, ¿qué implica? El compromiso del presidente es atender los compromisos de pago de este último trimestre hasta los bonos de BESA 2017, pero las señales que está enviando el mercado es que estamos cada vez con menos dólares. Claro que sí. Eso entonces está condicionado ¿por qué? Porque la mesa de renegociación, la mesa a la que llamó, de reuniones a la que llamó el gobierno nacional para refinanciar la deuda, están participando allí funcionarios venezolanos con serias sanciones por parte del gobierno estadounidense y deben enfrentarse y tener la oportunidad de conversar con los representantes de nuestros acreedores, que en su mayoría son ciudadanos estadounidenses, cuyas decisiones también están condicionadas por la acción de sus funcionarios públicos. Entonces, bajo esa lógica, sí, hay una mesa de negociación que empieza el lunes, que va a estar condicionada por la decisión de pagar o no los intereses de PDVSA y su bono 2020, y está condicionada también por las sanciones del gobierno estadounidense. Eso hace que el gobierno nacional tenga menos margen de maniobra y de negociación en esa mesa con los acreedores, ¿sí? Y en ese panorama hace mucho más factible la implementación de un proceso de reestructuración en donde el gobierno diga, bueno, las condiciones las impongo yo y estas son las condiciones, ¿las acepta o no? Eso entonces nos lleva a una coyuntura en el manejo de la deuda y en cuanto al efecto que va a tener en el bienestar nuestro. Si el gobierno se decide por reestructurar y no refinanciar, entonces va a poner en la mesa las condiciones que deben aceptar los acreedores, tanto de PDVSA como de Venezuela, del gobierno venezolano, tenedores de bonos nuestros. Y en ese sentido estará imponiendo, y si los acreedores sencillamente no consideran que es la manera más adecuada de negociar esos emprestitos, pues sencillamente empiezan a exigir los seguros por impago, empieza entonces a presentarse ese fenómeno de default que va a perturbar y en demasía lo que serán los próximos días para los venezolanos. ¿Por qué? Porque a Venezuela se le cerrarán los mercados financieros internacionales. Si el lunes se paga, los mercados financieros seguirán valorando con alto riesgo a las actividades económicas desde Venezuela, pero si el lunes no se paga y si se logra es una reestructuración y no un refinanciamiento de la deuda, lamentablemente vamos a ver cómo a Venezuela se le cierran mucho más los mercados financieros internacionales, al gobierno venezolano, pero a las empresas, a las familias, a nosotros que tenemos relaciones comerciales con el resto del mundo, vamos a encontrar mayores limitaciones para acceder a moneda extranjera y para poder cumplir nuestros compromisos con el resto del mundo, tanto para comprar bienes y servicios, para hacer una simple visita al extranjero o para compartir con amigos y conocidos afuera, porque seremos una nación en donde los mercados financieros internacionales tienen reservas, se cierran los mercados y en ese orden, teniendo una economía que depende tanto de la importación de materias primas para producir bienes y servicios, de la importación de bienes finales para hacer las cajas de alimentos y los productos de primera necesidad que todos necesitamos, si no hay los dólares para pagarlos, ¿cómo los traemos? Entonces podemos prever una caída en las importaciones aún mayor que la que tenemos, un aumento de la escasez de desabastecimiento y un escenario de mucha mayor inflación. Bien, muchísimas gracias al profesor Alberto Hurtado del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes al presentarnos este panorama no muy alentador para Venezuela y que
es lo que tendremos en los próximos días, pero hay algo importante que señalar, que los países que han vivido estas situaciones difíciles en materia económica, al poco tiempo generan un cambio en su estructura política, social y económica que permiten que se desarrolle una nueva panorama. Para cerrar, Leo, y ser optimistas, los países con hiperinflación y en un fenómeno y en un entorno de colapso de la economía, en 1, 2, 3 años e incluso en 3 meses, lo logró Perú, su situación cambió. Siempre y cuando las autoridades sean conscientes de la necesidad del trabajo conjunto de toda la población para echar hacia adelante la situación e implementar unas medidas como el plan de ajustes que estamos planteando para recuperar la estructura productiva nuestra. Bien, muchísimas gracias, amigas y amigos. Los esperamos en otra oportunidad cuando estaremos conversando de temas interesantes para toda la sociedad.